Buen día compañeros, el día de hoy les traigo un tema de cálculo integral. Este tema es integración por partes. Ahora, para explicar este tema voy a resolver esta pequeña integral de x cuadrada seno de x de x. Vemos que es una integración por partes desde el momento que tengo combinado situaciones algebraicas como es x cuadrada con situaciones trigonométricas, que es seno de x. Ahora, integración por partes lo utilizamos cuando tenemos de manera de multiplicación funciones trigonométricas combinadas con funciones logarítmicas, con funciones exponenciales, etc. Entonces es una combinación de dos funciones que están multiplicando y pues normalmente son diferentes tipos de función. Primeramente, el método me dice que yo en mi integral tengo que elegir una parte de ella llamada u y otra parte llamada db. Ahora, cuando elegimos nuestra parte de u, nosotros tenemos que analizar que posteriormente me va a pedir derivar u. Y cuando elegimos db, tenemos que analizar que posteriormente nos va a pedir integrar db. En este caso, para poder elegir correctamente nuestra u y nuestra db, tenemos una herramienta llamada ILATE. Esta, como les comento, prácticamente es una herramienta, vamos a decir así, no oficial, pero es una herramienta que funciona en la mayoría de las integrales. De hecho, podría decir que casi en todas las integrales. Posiblemente puedas encontrar su excepción de en qué momento no funciona esta herramienta ILATE. Ahora, ¿cómo funciona ILATE? ILATE hace referencia a lo siguiente. I es una función inversa. L, logarítmica. T, trigonométrica. Me faltó la A, perdón, que es la algebraica. Bueno, la voy a borrar. A algebraica. T trigonométrica. E exponencial. Y pues como les comentaba, algebraica. Ahora, ¿a qué me refiero con una inversa? Por ejemplo, seno a la menos 1, arco tangente, etc. Una logarítmica, logaritmo natural, logaritmo base 10, por ejemplo. Una algebraica, x al cuadrado, 2x, etc. Una trigonométrica, seno, coseno, tangente. Obviamente, pues de un ángulo tenemos, ¿no? Exponencial, e a la x, 3 elevado a la x. Entonces, una vez que nosotros sabemos esta herramienta ILATE, identificamos en qué casos estamos. En este caso, esto es algebraica y esta es trigonométrica. Tengo una algebraica y tengo una función trigonométrica. Entonces, analizo mi palabra ILATE. ¿Quién aparece primero en mi palabra? En mi palabra aparece primero la algebraica. Por lo tanto, la algebraica va a ser u. La que aparezca primero en tu palabra será la algebraica. En este caso, x al cuadrado. Y la que aparece seguida, pues va a ser la de b, que es seno de x dx. Muy bien. Una vez que nosotros elegimos db y elegimos u, podríamos decir que empezamos a aplicar la fórmula. Y digo podríamos decir por lo siguiente. La misma fórmula vas a ver que lo que te va a pedir. La fórmula nos dice lo siguiente. La que estoy escribiendo es la fórmula para integración por partes. Aquí lo voy a poner como fórmula. Entonces, es una fórmula un poco larga, pero es muy sencillo de aprendérsela. Nosotros decimos lo siguiente.
un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, si lo notas, cada una de las iniciales nos forman lo que es la fórmula U, DB, U, V. Sin cola lo subrayo de esta manera porque hace referencia a esta parte, el sin, el signo menos, la cola, el signo integral, vestida, que es V, de uniforme, que es la U. Entonces, es una manera muy sencilla que te ayuda a aprenderte esta fórmula. Una vez que nosotros vemos la fórmula, nos damos cuenta de lo siguiente. Inicialmente teníamos U y posteriormente teníamos el valor de dB, que es seno de x dx. Entonces, la fórmula, si te das cuenta, la primera parte, que de hecho ya tenemos U y ya tenemos dB, es únicamente regresar. Si yo lo escribo, si yo lo sustituyo, vas a regresar a la integral original, la que estamos resolviendo. Entonces, únicamente me voy a quedar escribiendo la parte que está después del igual. U, x al cuadrado, por v. Y entonces aquí nos da nuestro primer problema. No tenemos todavía v. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para obtener v, lo podríamos hacer ya de estos dos datos. ¿Cómo lo hacemos? Si yo quiero obtener v de esta sección, simplemente digo, bueno, integro del lado izquierdo, db, porque la integral de esto va a ser únicamente b. Esto es igual a la integral, recordemos que lo que hacemos de un lado del igual, lo tengo que hacer también del otro. Entonces, por esa razón, tengo que integrar ambos lados. Imagínate de una manera sencilla, ya sabemos que lo contrario de derivar es integrar, y por esa razón, de una manera sencilla, este símbolo se va con este símbolo, porque son operaciones contrarias. Entonces, la integral de dB, que es como si en realidad estuviéramos integrando 1 con respecto a v, nos va a quedar b. Entonces decimos que b es igual integral de ahora, la integral de seno de x, simplemente por fórmula, es menos coseno de x. Y listo, ya tenemos el valor de b. Ahora, si te estás dando cuenta en la metodología, lo mismo va a pasar cuando llegue a esta parte de la fórmula. Me va a hacer falta tener du. Y te das cuenta también que para obtener du lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Ahora trabajando con esta parte. Nosotros tenemos u. Si yo derivo del lado izquierdo, me quedará du. Entonces, como derivé de un lado, también tengo que derivar del otro. Por lo tanto, d de x al cuadrado. Entonces, du será 2x. Simplemente derivé el x al cuadrado. Recordemos que simplemente es una derivada sencilla de las sencillas. Entonces, ahora sí, voy a proceder a sustituir cada una de estas partes en mi fórmula principal. Y decimos lo siguiente, recordando que nos podemos o no olvidar de esta parte, ¿no? Yo ahorita decido olvidarme, o si quieren la seguimos sin ningún problema. Y puedo empezar a decir lo siguiente. Integral de u. ¿Quién es u? X al cuadrado. db. ¿Quién es db? db es seno de x dx. Y si notas te mandó a la parte inicial. Eso es igual a u, que viene siendo x al cuadrado, que multiplica a v. Y v es menos coseno de x. Menos la integral de v, que es menos coseno de x, por du, que du es 2x. Y le ponemos el dx. Este debe llevar el dx porque fue una diferencial. Entonces,
Hasta el momento tenemos esto, vamos a acomodar algebraicamente y voy a decir lo siguiente, menos x al cuadrado coseno de x, más, porque menos por menos me da más, integral de 2x coseno de x de x. También lo otro que podemos hacer es darnos cuenta que este 2 es una constante, por lo tanto ya lo puedo sacar y lo puedo poner aquí afuera. Ahora nos damos cuenta que el resultado, y eso siempre va a pasar, si te fijas la fórmula ya es por default, vamos a decirlo así, siempre va a pasar que tengas otra integral, de manera que tienes que volver a solucionar otra integral. Y nos damos cuenta que nos queda nuevamente otra integral, y nuevamente nos queda con una parte que es algebraica y una parte que es trigonométrica. Por lo tanto, nuevamente es necesario resolverla por integración de partes. En integración de partes es un tema donde pueden estarse ciclando las integrales. Inclusive hay ejercicios donde se van a estar ciclando y vas a llegar exactamente a lo mismo. Entonces hay que buscar otras metodologías. En algunos otros de mis ejemplos de estos videos hacemos integrales donde pasa esa situación y te platico qué hacer exactamente. Muy bien. Entonces, por un momento me voy a olvidar de la sección hasta el número 2 y voy a trabajar con una nueva integral, que es integral de x coseno de x. Para esto, digo lo siguiente. Voy a borrar esta línea y digo nuevamente, u es igual a x, aplicando hilate, ya no voy a escribirlo aquí como tal, simplemente lo voy a aplicar de manera mental, y db es igual a coseno de x. Entonces, ya sabemos, la parte de arriba te lo expliqué y en la parte de abajo ya no lo voy a hacer, ya no voy a dar explicación, pero ya sabemos que a final de cuentas necesitamos un du. Simplemente el du lo sacamos derivando u. Y la derivada de u es du, y la derivada del otro lado, porque tenemos que hacer lo mismo de ambos lados, la derivada de x va a ser 1 y por lo tanto nada más quedará dx. Y por lo contrario, tengo que integrar ahora mi valor de coseno de x para obtener v. Y al momento que yo obtengo v, me da seno de x. Disculpen si en algún momento, bueno, normalmente siempre le cambio en lugar de decirle v, le digo simplemente v, para llamarla de una manera más rápida, pero me estoy refiriendo a la misma constante que viene siendo la v. Muy bien. Una vez que yo tengo esto, nuevamente aplico mi fórmula de integración por partes y empezamos a decir lo siguiente. Únicamente me voy a ir por la parte después del igual y digo, esto va a ser igual a u, que es x, que multiplica a v, que es seno de x, menos la integral de v, que es seno de x, por du, que es dx. Ahora, si te das cuenta, vuelve a salir una integral. Nuevamente tenemos que solucionar una integral, pero date cuenta que esta integral ya es mucho más sencilla que las que habíamos visto inicialmente. Me refiero, esta integral es completamente directa con tu formulario. Antes de integrarlo, tengo que recordarte que este resultado lo voy a poner aquí de 1. Únicamente es el resultado de la integral hacia la derecha. O sea, esto es 1. Y todavía me falta agregarle esta otra parte, que fue de 2 y que dije hace un momento, lo voy a olvidar momentáneamente. Entonces, es el momento en que yo tengo que agregárselo. Para empezar, el número 2 nos damos cuenta que está afectando a toda la integral del lado derecho. Por lo tanto, ese número 2 tendría que estar multiplicando en esta posición. Y le agrego los demás términos. Coseno de x, x al cuadrado, y eso era negativo.
Igual, también puedo agregarle la otra parte que ya vimos que simplemente es la pregunta como tal, o sea, la integral inicial que estoy resolviendo. Aquí la agregué, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a darle solución. Nada más voy a especificarte para que no se nos olvide que todo esto viene de 2. De 2. Listo. Entonces, vamos a resolver la integral que nos hace falta nada más. Y decimos lo siguiente. Voy a volver a transferirla a toda, resolviendo la integral nueva. Integral de x al cuadrado seno de x es igual a menos x al cuadrado coseno de x más 2. Todavía se puede simplificar, sí, pero en este momento no lo estoy haciendo. X seno de x menos integral de seno es menos coseno. Por lo tanto, únicamente lo pongo aquí, menos coseno de x. Recuerda que esto únicamente fue, ahora sí que de formulario. La integral de seno es menos coseno por formulario y listo. Y al final nada más le agrego un más c. Recuerda que cada que integro tengo que agregar c, pero no tiene ningún caso que vaya agregando c1, c2, c3. Al final todo eso se resume en c. Imagínate una cantidad que no conoces, súmala a una cantidad que no conoces. Te va a dar por resultado otra cantidad que no conoces. Por esa razón no es necesario ponerle C1 más C2 más C3. A final de cuentas se suman todas a C y es una C. Es una constante simplemente. Muy bien. Entonces, ahora sí me dispongo a solucionar todo esto algebraicamente. Y digo lo siguiente. Eso es igual a menos x al cuadrado coseno de x más 2x seno de x. Simplemente multipliqué 2 por ese término menos 2 por ese término. Perdón, va a ser más, porque aquí yo voy a solucionar más por más, menos, perdón, menos por menos, más coseno de x. 2 coseno de x más c. Y con este último paso ya habremos terminado nuestra integral por partes. Como comento, escribir nuevamente esta parte no siempre es necesario, ni tampoco tenemos que olvidarnos de él, puesto que en ciertos casos, que te platicaré en otros videos, es necesario ponerlo, acordarte de él e incluso utilizarlo para darle solución. Entonces, pues eso sería todo en este video, compañeros. Espero que me haya podido explicar de manera correcta y cualquier duda no dudes en hacérmela saber. Gracias, compañeros.